ponen la jubilación a los 60 años, derecho, supongo que universal, a pensiones no contributivas. Y mi pregunta es, ¿cómo se sostiene la seguridad social? Pues haciendo pagar impuestos a los ricos, que es lo que no ocurre en este país. Los técnicos de Hacienda denuncian que el fraude fiscal en España equivale al 23% del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad, haciendo que las empresas como el Banco Santander, por ejemplo, no tengan filiales en paraísos fiscales para que paguen impuestos aquí, que es donde los tienen que pagar, haciendo que haya más investigadores en el Ministerio de Hacienda, evitando el secreto bancario, haciendo una reforma fiscal que sea redistributiva, porque en este país solamente pagan impuestos los autónomos, la pequeña y la mediana empresa y las personas que tienen una nómina, mientras que los más privilegiados no solamente no pagan impuestos y, según dicen los técnicos de Hacienda, son evidentemente los que más defraudan, sino que además parece que les bajan hasta el IVA en las obras de arte que solamente las compran los ricos. Entonces la seguridad social no se sostendría, según ustedes, con las cuotas de seguridad social, sino directamente ya con impuestos. Por las cuotas, por supuesto que sí, pero también habría que establecer reformas en el sistema impositivo. Por ejemplo, establecer que las empresas con beneficios tengan que pagar una cuota para asegurar que funciona el sistema de pensiones en este país. Yo recuerdo que la señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la que dijo que los españoles tenían que ganar menos dinero, dicho y hecho, en el último año se ha reducido un 10% la capacidad adquisitiva de los españoles. Esta señora decía que había que aumentar la edad de jubilación porque la gente vivía mucho tiempo, que una compañera hacía una broma de, bueno, parece que va a haber que morirse antes por patriotismo y por responsabilidad presupuestaria y de Estado. Esta señora cobra 230.000 euros al año. Yo creo que las cosas se podrían hacer de otra manera, simplemente gobernando en favor de la gente y no gobernando en favor de las entidades financieras, que por desgracia es lo que está ocurriendo tanto cuando están en posiciones de gobierno el Partido Popular como el Partido Socialista. Bueno, deduzco que, por ejemplo, el salario mínimo, sin poner una cifra, pues podría estar por encima de 1.000 euros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues le voy a decir lo de cuadrar el círculo. Dicen ustedes, subir ese salario mínimo de una forma significativa, por ejemplo, por encima de 1.000 euros, y a la vez ustedes dicen a renglón seguido apoyo a las pymes. Si algo teme un empresario pequeño es que le suban fuertemente los salarios de sus empleados. No, si algo teme realmente un empresario pequeño es que no haya nadie para comprar lo que vende ese empresario pequeño. Lo que los empresarios quieren es vender, es decir, es hacer productos que la gente compre. Y la gente, para poder comprar las cosas, lo que necesita es dinero para gastar. Esa teoría de la que han tratado de convencernos de que para que le vaya bien a un empresario lo que hay que hacer es abaratar la fuerza de trabajo, incluso en condiciones escandalosas, en condiciones espantosas, facilitando el despido, haciendo posibles sueldos de miseria, que es lo que está pasando en este país, no favorece a la pequeña y a la mediana empresa. Y la prueba es Grecia, ¿eh? Nos vamos a Grecia, donde han aplicado las políticas de ajuste que se están aplicando aquí, y lo único bueno que vemos en Grecia es la prima de riesgo, que no está mal. Y sin embargo, vemos como la gente se muere en la puerta de los hospitales porque no les pueden atender. Y desde luego, esa gente no puede ir a comprar nada de lo que venda un pequeño o un mediano empresario. Yo no quiero que en mi país ocurra como en Grecia. Quiero un país en el que la gente tenga dignidad, en el que haya buenos servicios públicos, en el que alguien pueda abrir un negocio y las entidades financieras, por lo menos las nacionalizadas, le ofrezcan crédito. A mí no se me olvida que todos los ciudadanos de mi país se compraron Bankia, se lo compraron porque quedó nacionalizada. Y no solamente tenemos que ver cómo el señor Blesa está en libertad o el señor Rodrigo Rato está cobrando un pastón en consejos de administración, sino que cualquiera que vaya a Bankia a pedir un crédito sabe que le van a decir que no, sea una familia, sea un autónomo o sea una pequeña empresa. Pues bueno, lo que hay que decir es que si nos hemos comprado este banco entre todos, este banco tiene que estar para ayudar a la gente, ayudar a las familias, ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. Y lo que no puede ser, porque sacaron un anuncio que ahí me sorprendió, un anuncio que decía: para la gente de mi generación, ¿te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te sabes la canción de la abeja maya? Entonces necesitas un plan de pensiones privado. Que a mí me parece muy bien que alguien se haga un plan de pensiones privado, pero es que la mayor parte de los ciudadanos no se lo pueden permitir, y que ofrezca planes de pensiones privado un banco que se han comprado todos los ciudadanos a costa de los recortes es un despropósito. Parece que los redactores de la Constitución estaban pensando en las empresas eléctricas y energéticas españolas. Todo el mundo reconoce que llevaron a cabo prácticas oligopólicas que se han traducido en que la gente no puede pagar la luz. Un gobierno, no digo ya ni de izquierdas ni de derechas, un gobierno patriótico tendría que decir: mire usted, por delante de los intereses de las eléctricas está mi interés como gobierno de impedir que a ningún español le dejen sin calefacción y que a ningún español le dejen sin luz. Y tengo un artículo, el 128 de la Constitución, para intervenir
esas empresas. Y es muy sencillo, o usted pone un precio que los ciudadanos de mi país en una situación de crisis puedan pagar, o si no, le intervengo a la empresa y se la nacionalizo. Y sin cambiar la ley, con el artículo 128 de la Constitución. ¿Por qué no hacen esto? Porque tanto los exministros y expresidentes del Partido Popular como del Partido Socialista acaban en consejos de administración de esas empresas energéticas. ¿Dónde está el señor Felipe González? En Gas Natural. ¿Dónde está el señor José María Aznar? En Endesa. ¿Dónde está la señora Elena Salgado? En Endesa. Al final resulta que los que nos tenían que representar a todos representan en realidad a los que después les compran ofreciéndoles sueldos de escándalo en consejos de administración de empresas que llevan a cabo prácticas contra los españoles. Porque las políticas que se están haciendo en estos momentos de contención son políticas que están generando que buena parte de los ciudadanos estén en situaciones que son inaceptables para un europeo. Tenemos la medalla de plata en Europa en malnutrición infantil, y esto no lo dice el partido bolchevique, esto lo dice Cáritas, una organización que depende de la Iglesia Católica. Dice que solamente Rumanía nos supera en malnutrición infantil. Cáritas en su informe dice que uno de cada cuatro ciudadanos españoles es pobre. Casi la mitad de los parados no reciben ninguna contraprestación. Es humillante para cualquiera que se considere demócrata y europeo estar en una situación como esta, al tiempo que el número de millonarios en Europa ha aumentado desde el inicio de la crisis. No es aceptable. ¿Cuántos inmigrantes se puede permitir España asentar? Digo en números redondos, ¿1 millón, 4, 8, 30 millones? Lo que no se puede permitir España es que salgan 400.000 personas al año, que es lo que ha ocurrido en el último año, y que se reduzca la población activa, porque eso es la base de sostenibilidad del sistema de pensiones. En España, por desgracia, no tenemos un problema de inmigración, de que venga mucha gente, es que se va demasiada gente. La mayor parte de los inmigrantes que llegan, además, llegan por los aeropuertos, llegan por Barajas, por el Prat, por los aeropuertos internacionales, no por la valla de Melilla. Lo que es absolutamente inaceptable para un demócrata que defienda los derechos humanos es que se trate como animales a personas cuyo único delito es intentar buscar una vida mejor. Lo que hemos visto con las concertinas, lo que hemos visto con las fuerzas de seguridad utilizando balas de goma contra personas que están llegando a una playa nadando. Lo que vemos en los centros de detención de inmigrantes es una vergüenza. Yo tengo un amigo que es guardia civil, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y dice: no nos han dado un protocolo de cómo hay que actuar. Y yo creo que un gobierno con una mínima sensibilidad por los derechos humanos, lo primero que tendría que hacer es aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros hemos presentado además una directiva al respecto, la directiva Villarejo, redactada por nuestro número 3 de la lista, el exfiscal jefe anticorrupción, el que más corruptos ha sentado en el banquillo de los acusados en nuestro país, que dice que a cualquier persona que pretenda llegar a nuestro país merece un procedimiento administrativo de cumplimiento de la legalidad en materia de derechos humanos. Y al final la pregunta de cuántos millones podríamos tener aquí con nosotros, integrados en nuestra sociedad, ¿ustedes cuántos creen que podrían estar? Ojalá que muchos, porque somos un país muy envejecido y ojalá pudiéramos desarrollar un modelo productivo en el que pudiera haber muchos jóvenes que, independientemente de dónde han nacido, trabajaran aquí para poder asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Pero hay casi 6 millones de parados. ¿Cuántos inmigrantes podemos recibir? El problema no son los millones de parados que hay. El problema es cómo se construye un modelo de desarrollo económico que nos condena a ser una colonia del norte de Europa. Lo que se ofrece básicamente es mano de obra barata. Y si llegan aquí muchos inmigrantes es porque hay algunas personas sin escrúpulos que precisamente lo que hacen es aprovechar todas esas bolsas de fuerza de trabajo para empeorar las condiciones de todo el mundo. Lo que hay que decir es que no sobra gente, no sobran inmigrantes, lo que sobra es sobra casta política, sobran sinvergüenzas que están viviendo a costa de la mayor parte de los ciudadanos, y que se debería construir un modelo productivo en el que haya mucha gente trabajando para asegurar que nuestros abuelos van a poder tener pensiones, porque si los abuelos reciben una pensión es porque algunos estamos en el mercado laboral y podemos trabajar, y cada vez se está reduciendo más la población activa. ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno responsable? Favorecer la creación de un modelo productivo, no destruyendo la industria, como ha ocurrido entre otros lugares aquí en Asturias. Favorecer un modelo industrial adecuado para que un país tenga soberanía y que aquí pueda haber mucha gente trabajando, que es lo que hace falta. Usted vaya a Bruselas, Estrasburgo, porque le tocará estar de forma itinerante más en Bruselas, pero también en Estrasburgo. ¿A qué tipo de hotel va a ir? Nosotros hemos firmado un protocolo en el que hemos establecido que los eurodiputados de Podemos no podrán cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros. Hemos establecido asimismo que ninguno podrá viajar en clase business o en clase preferente, que todos viajaremos en turista. Hemos planteado además que renunciamos al plan de pensiones de privilegio con el que cuentan los eurodiputados, y
La primera propuesta que haga en la Eurocámara será plantear a los diputados que tengan un sueldo más acorde con lo que cobran los ciudadanos europeos. ¿En qué hotel dormiremos? Pues en uno que, asegurando pues bueno, unas mínimas condiciones de dignidad, no suponga por su categoría y por su precio un insulto a los ciudadanos españoles que tienen dificultades para llegar a fin de mes. O sea, que usted va a cobrar menos de eurodiputado que actualmente. En realidad no, porque yo como profesor universitario titular interino a tiempo parcial cobro 945 euros al mes. Claro, pues está a tiempo parcial. En el momento que fuera profesor titular sí, no a tiempo parcial ganaría más todavía que eurodiputado. Más o menos lo mismo. Los profesores titulares ganan poco más de 2.000 euros. Se supone que un cargo público tiene que ser una responsabilidad vocacional, no puede ser que eso sea una manera de progreso profesional y de ganar mucho dinero. Me parece una vergüenza que alguien diga, bueno, hubo uno que lo dijo, que estaba en política para forrarse. A mí me parece un despropósito que alguien que representa a la soberanía popular tenga un sueldo bruto de 8.000 euros. Si yo le contara a mi madre qué es lo que cobra en bruto un eurodiputado, madre, me han ofrecido un trabajo en el que me pagan 8.000 euros al mes, diría, hijo, tiene que haber algo ilegal en eso seguro, porque la gente normal no gana 8.000 euros al mes. A mí me parece... No, ilegal no es, desde luego. Ilegal no es, pero es un insulto a la mayor parte de la gente. Un neurocirujano no gana en la pública 8.000 euros al mes. Un juez no gana 8.000 euros al mes. Un funcionario de nivel A no gana 8.000 euros al mes. Un catedrático de universidad no gana 8.000 euros al mes. ¿Qué es esto de que un eurodiputado gane eso? En cuanto a Finlandia, casi todos los países, casi todo el sistema educativo es público. En casi todos los países europeos, menos en España. Es de los pocos, casi todo el sistema es público en Europa. Pero los resultados de eficiencia y de calidad en el sistema finlandés son un ejemplo para el mundo. Y también el porcentaje de PIB que se dedica a la educación. España, por desgracia, está muy por detrás de lo que la OCDE recomienda invertir en educación y Finlandia muy por encima. Invertir en educación es invertir en el futuro. En cualquier caso, en estos países que usted nombraba que le gustaban cosas, quitando el caso de Ecuador, que bueno, también, pero es distinto, los bancos tienen un tipo de vida distinta a lo que usted de alguna forma pergeñaba en las primeras contestaciones, poniéndoles muchas cargas encima, limitándoles. Quiero decir que el mundo avanzado entero, la OCDE, todos los países, desde Canadá hasta Australia, el sistema social y político, con ventajas y con imperfecciones, es muy distinto de lo que usted nos avanzaba con lo que contestaba las primeras preguntas. Bueno, en algunos... Solo bueno. Depende. Habría que ver. No hay que olvidar que estamos en una situación de crisis y no hay que olvidar que en Islandia, donde han dejado el desempleo en un 2%, dejaron caer a sus bancos y les sentaron en el banquillo de los acusados. No hay que olvidar que en un país tan distinto de Islandia como es Ecuador, prohibieron, por ejemplo, eso de que cobraran comisiones los bancos por utilizar cajeros automáticos. Yo creo que las medidas que limitan los abusos de las prácticas de las entidades financieras en todos los lugares en los que se han aplicado son buenas. Y nadie duda que la situación de crisis mundial en la que estamos viviendo tiene que ver precisamente con el comportamiento inadecuado, inaceptable y con consecuencias terribles para poblaciones enteras de los bancos. Ponen la jubilación a los 60 años, derecho, supongo que universal, a pensiones no contributivas. Y mi pregunta es, ¿cómo se sostiene la seguridad social? Pues haciendo pagar impuestos a los ricos, que es lo que no ocurre en este país. Los técnicos de Hacienda denuncian que el fraude fiscal en España equivale al 23% del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad, haciendo que las empresas como el Banco Santander, por ejemplo, no tengan filiales en paraísos fiscales para que paguen impuestos aquí, que es donde los tienen que pagar, haciendo que haya más investigadores en el Ministerio de Hacienda, evitando el secreto bancario, haciendo una reforma fiscal que sea redistributiva, porque en este país solamente pagan impuestos los autónomos, la pequeña y la mediana empresa y las personas que tienen una nómina, mientras que los más privilegiados no solamente no pagan impuestos y, según dicen los técnicos de Hacienda, son evidentemente los que más defraudan, sino que además parece que les bajan hasta el IVA en las obras de arte que solamente las compran los ricos. Entonces la seguridad social no se sostendría, según ustedes, con las cuotas de seguridad social, sino directamente ya con impuestos. Por las cuotas, por supuesto que sí, pero también habría que establecer reformas en el sistema impositivo. Por ejemplo, establecer que las empresas con beneficios tengan que pagar una cuota para asegurar que funciona el sistema de pensiones en este país. Yo recuerdo que la señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la que dijo que los españoles tenían que ganar menos dinero, dicho y hecho, en el último año se ha reducido un 10% la capacidad adquisitiva de los españoles,
Esta señora decía que claro, que había que aumentar la edad de jubilación porque la gente vivía mucho tiempo, que una compañera hacía una broma de, bueno, parece que va a haber que morirse antes por patriotismo y por responsabilidad presupuestaria y de Estado. Esta señora cobra 230.000 euros al año. Yo creo que las cosas se podrían hacer de otra manera, simplemente gobernando en favor de la gente y no gobernando en favor de las entidades financieras, que por desgracia es lo que está ocurriendo tanto cuando están en posiciones de gobierno el Partido Popular como el Partido Socialista. Bueno,